Iniciamos nuestro segmento de opinión. El gobierno ha anunciado que próximamente enviará a la Asamblea un segundo paquete de enmiendas a la Constitución tras la aprobación del primero el jueves pasado. Lo que se busca, dicen, es continuar el proceso de transformación, mientras que desde el lado de la oposición califican a esta nueva propuesta como una provocación de parte del régimen. Analizamos aquí las posiciones en este espacio. Luis Fernando Torres, asambleísta por el Movimiento Cambio, Partido Social Cristiano. Virgilio Hernández, asambleísta por Alianza País. Estamos ya en nuestro segmento de opinión, agradecemos la presencia de nuestros invitados. Le pregunto primero a usted, asambleísta Torres, ¿calificó de provocación en realidad este nuevo segundo paquete de enmiendas que estaría por enviarse? Todavía no nos hemos despertado de la aprobación del paquete de enmiendas del 3 de diciembre, ni siquiera están publicadas en el registro oficial. Esas 18 o 16 enmiendas, contando las transitorias y las disposiciones generales, ya se anuncia un nuevo paquete. El texto oficial no se conoce, simplemente estamos especulando sobre versiones que han circulado. ¿Pero por qué tildarlo de provocación? Porque diciembre, mes de Navidad, se aproxima el año nuevo, por lo menos deberían dejarnos en paz en un debate que no va a resolver, por cierto, los problemas económicos, que son los problemas urgentes que le preocupan al ecuatoriano: desempleo, falta de inversión, inseguridad económica. Sobre eso deberíamos debatir antes que temas que no tienen la trascendencia del tema económico. ¿Considera usted que estos no tienen trascendencia? El gobierno ha dicho que con ellos se pretende también profundizar este proceso político del un lado y que la Constitución necesita ser reformada. A ver, yo creo que en primer lugar es importante poder conocer cuáles son las inquietudes que existen por parte del Ejecutivo y también las que existen en la Asamblea Nacional. No se puede calificar de provocación a algo que todavía no se sabe cuáles serán los contenidos para, en función de eso, ver o no la trascendencia que tiene cada uno de los temas. Si se ha anunciado que es enmienda, por lo menos hay 4 límites, que son límites materiales, que deben tener, es decir, no pueden alterar la estructura constitutiva del Estado, no pueden de ninguna forma modificar la estructura de la Constitución, no pueden restringir derechos, como tampoco pueden alterar el procedimiento de reforma de la Constitución. En primer lugar, esto. En segundo lugar, creo yo que todavía tiene que discutirse. No olvidemos que el presidente de la República no puede enviar directamente a la Corte Constitucional. Si el presidente elegiría el camino de las enmiendas, él tendría que enviar obviamente a la Corte, pero luego tendría que ir por la vía del referéndum, de tal manera que si se piensa desarrollar en la Asamblea, tiene que ser discutido en la Asamblea. ¿No se ha socializado entonces con los integrantes de Ha existido inquietudes, por eso le señalo que en el propio bloque del Movimiento País hay distintos temas y no se ha logrado todavía una definición de cuáles temas sí podrían ser motivo de propuesta al país respecto de enmiendas, de tal manera que es un tema que todavía está en discusión. Bueno, hay por ejemplo un tema que se comenta, el de la plusvalía inmobiliaria, un tema recurrente. En la versión que yo pude revisar se dice que el Estado podrá recuperar lo invertido en, digamos, obras públicas que mejoran la situación, la condición de los contribuyentes privados. En definitiva, sería un tributo más. O sea, usted dice un doble tributo. Claro. Ahora se paga la plusvalía a los municipios e inclusive estos pueden recuperar lo invertido, pero no al Estado. Lo que veo que se quiere, en la versión que yo pude revisar, es legitimar el derecho del Estado a cobrar este nuevo tributo. Cuando la economía está en recesión, las ventas caen, las inversiones descienden, ¿cómo se piensa en nuevos tributos? Inclusive se anuncia que se enviaría próximamente la ley que sube el impuesto a la herencia y la ley que sube también el impuesto a la plusvalía inmobiliaria. ¿Por qué tantos impuestos cuando lo que necesitamos es un ambiente para la inversión, sabiendo que con solamente más inversión hay más empleo y más trabajo? A ver, respecto del tema de las herencias, lo que en concreto tenemos, que ya es un proyecto que está en la Asamblea desde hace aproximadamente un mes, es el relacionado con, sobre todo, frenar los mecanismos de elusión, es decir, que podamos cortar las formas, los procedimientos tramposos a través de los cuales algunos sectores de poder no pagan este impuesto que está vigente para el resto del país y que no está vigente solo desde ahora, desde el 2008, sino desde hace casi 100 años. ¿Qué es lo que pasa? Que hay sectores de poder, los sectores a veces de mayor renta, que constituyen fideicomisos,
que constituyen fundaciones, que constituyen empresas jurídicas y a través de eso eluden ese impuesto. Por lo tanto, ahora lo que hay para discutir es ese proyecto que lo que hace es buscar cortar los mecanismos tramposos con los cuales algunos sectores le estafan no solo al Estado, a la sociedad ecuatoriana. Respecto a la plusvalía, es un tema que estuvo en discusión, que ahora hay que volverlo a plantear. ¿Y forma parte del paquete de nuevas enmiendas? Por eso le señalo que entre los temas que se habían discutido, por ejemplo, no constaba. Pero obviamente yo sí creo que este es un tema que tiene que ser discutido y tiene que ser analizado, porque hay varios aspectos que también se deben señalar. Por ejemplo, ¿es legítimo o no que una persona que no ha hecho ninguna inversión se beneficie extraordinariamente? En la propuesta que constaba en la Asamblea existía varios pasos previos. Primero, se le reconocía a esa persona como si esa persona hubiese tenido invertida en un banco. Segundo, se le reconocía una ganancia también por el mantenimiento de ese bien. Tercero, un límite de una ganancia extraordinaria. Y luego, solo después de eso, se establecía un proceso progresivo. Pero lo que dice el asambleísta Torres, pero de este doble tributo que aparentemente se buscaría generar. No, ahora existe el tributo a la plusvalía cuando se efectúa la transacción de un bien. Ese es un tributo que existe. Ahora, lo que estaba en discusión es poder establecer también a aquellas personas que se benefician. Incluso en el debate que empezó a surgir en la comisión se señalaba algo importante, no solo la plusvalía, sino que en algunos casos la inversión estatal puede generar minusvalía y en esos casos también se tendría que reconocer. El problema se presenta porque este tributo a la plusvalía que se quiere legitimar con las enmiendas parte de una presunción equivocada, que van a seguir aumentando el precio de los bienes inmuebles. Y en una economía como la ecuatoriana en recesión, que va a tener más dificultades del 2016, los precios de los bienes inmobiliarios no van a estar por lo general subiendo, se van a estancar o van a bajar, porque la gente tiene menos dinero para comprar bienes inmuebles. ¿Cómo se justifica en esas circunstancias? El tributo, no quiero hablar de impuesto, porque podría tener la figura de contribución de mejoras a la plusvalía. Es una señal completamente equivocada para el sector de la construcción. Deberían olvidarse de este tema y deberíamos abordar otras alternativas para mejorar el ambiente, el clima en el que la gente invierta y con inversión genere empleo, trabajo y tengamos una economía en movimiento. Sí, pero estamos discutiendo de una propuesta que estaba planteada hace 6 meses, que tenía todas esas características que yo señalo. Ahora, respecto de este anuncio de que podría haber nuevas enmiendas, ese, por ejemplo, no era un tema que inicialmente constaba. Por eso señalo que si este proceso se va a desarrollar, tiene que existir previamente una discusión en la que se recojan las preocupaciones del Ejecutivo, en la que se recojan las preocupaciones que pueden existir en la Asamblea, sin dejar de mirar también la pertinencia de poder plantear ese proyecto de enmiendas, también considerando las circunstancias coyunturales, las circunstancias políticas. Podríamos entonces colegir que todavía los temas no están 100% definidos, porque incluso se hablaba de que se podría presentar este nuevo paquete en enero. Sí, los temas, les señalo, no han sido discutidos, no hay todavía unos procesos de definición que tienen que realizarse y si es que se llegan a presentar, obviamente habría que discutirlos previamente en el bloque y también con el Ejecutivo. Y uno de los temas también que, si bien es cierto, no ha constado en este nuevo paquete de enmiendas que ha sido conocido por la prensa extraoficialmente, pero que el presidente de la República se refirió ya a este tema en Loja en esta semana, fue precisamente la reinscripción de los partidos políticos. ¿Cuál es su parecer con respecto a esto? Se ha dicho que se cometió un error con los partidos políticos para su reinscripción porque pierden por obtener menos del 5% en la votación y con 1,5% de firmas se pueden volver a reinscribir. Mire, el Ecuador necesita un sistema político abierto, sin demasiados filtros de entrada. Cuando los sistemas políticos excluyen, se cierran, aquellos que no pueden participar en el sistema utilizan otros mecanismos. Nuestros países vecinos han sido víctimas de grupos armados que estuvieron excluidos del sistema institucional. En el Ecuador se necesita un sistema abierto, competitivo. Yo creo en la competencia económica y creo igualmente en la competencia política. Pero se ha dicho que hay una proliferación exagerada de partidos políticos en el Ecuador y que muchos de ellos no gobiernan sino boicotean, en palabras del propio presidente. Mire, pero es mejor que hagan política visiblemente, de frente, que la hagan de manera escondida, oculta.
Cuando la política se la hace tras bastidores y muchas veces con las armas, se llega básicamente a una desestabilización. En cambio, si los grupos están en la escena, participan, hacen lo que hacen, visiblemente en buena hora, solamente en ese caso podemos tener una democracia saludable, tengamos un sistema abierto, incluyente, competitivo. Los que no tienen votos no llegan, se quedan, pero tampoco están todos los grupos políticos para ganar tal o cual cargo, están para expresar opiniones inclusive de grupos minoritarios, porque en una sociedad no solamente las mayorías deben mandar, se debe escuchar también a las minorías. Y bueno, sería una evidencia también de la diversidad ideológica de nuestro país. En año eminentemente electoral, ¿cabe este tipo de reformas? A ver, yo sí creo que deben ser distintas, deben ser distintos los requisitos de entrada que los requisitos de pérdida del registro de una organización política. Creo que son dos temas completamente distintos. ¿Qué hay en el medio? La voluntad ciudadana. Si la voluntad ciudadana desea confirmar una fuerza política a través del voto, esta tiene el derecho de seguir existiendo. Si no es así, va a perder su registro. Me parece que sí son condiciones distintas. No puede ser el mismo porcentaje el requisito de salida que el de entrada. Creo que hay un tema que hay que discutir. Me parece que también es importante que se pueda permitir que algunas fuerzas que incluso puedan tener posiciones radicales de oposición puedan estar en los escenarios de representación, porque eso permite que se trate en los espacios institucionales estos niveles de conflicto y que eso no se lleve, por ejemplo, al plano social. De tal manera que, como le vuelvo a señalar, es otro, por ejemplo, de los temas que hay que discutir, que hay que debatir. Ahora puede haber muchas inquietudes respecto de precisiones, respecto de temas. No significa que todas esas preocupaciones, todos esos temas van a ser necesariamente parte de una propuesta de enmienda. Hay que mirar qué es lo necesario. Yo coincido por lo menos con ese criterio, que habría que ver qué es lo absolutamente necesario. Si es ahora además importante llevar adelante ese proceso de enmiendas, habrá que hacerlo. Y de lo contrario, me parece que hay que mirar también que este año 2016 es un año que tenemos dificultades, y eso todo el país lo conoce, y adicionalmente también es un año en el que va a estar en debate precisamente propuestas programáticas, de tal manera que es más bien un tiempo en el que se posibilita discutir y debatir, y no necesariamente tiene que hacerse a través del mecanismo de las enmiendas. El jueves pasado se aprobó el primer paquete de enmiendas. Usted ha dicho y lo anunció desde un principio que va a demandar la inconstitucionalidad. ¿Lo va a hacer? Sí, voy a cumplir lo que dije, demandaré la inconstitucionalidad por la forma, debido a que se modificaron una serie de textos en el camino, se aplicaron normas como aquellas previstas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa que no podían aplicarse para el procedimiento constitucional. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional solamente habilita la presentación de demandas de inconstitucionalidad por la forma. Cumpliré lo que dice esta ley y demandaré la inconstitucionalidad de aquellos textos que fueron objeto de cambios en el segundo debate y que al final resultaron distintos de aquellos que fueron debatidos en el primer debate. Las enmiendas, como dije en mi discurso el 3 de diciembre, adolecen de ilegitimidad, constituyen hasta cierto punto un fraude a la Constitución al no haberse observado el procedimiento estricto establecido en el artículo 441, numeral 2. Y lo lamentable es que la Asamblea haya obrado de este modo, ayudada por una Corte Constitucional reverente. Yo no tengo ninguna expectativa que la Corte Constitucional vaya a aceptar la demanda de inconstitucionalidad. Además, de por medio está este control constitucional del que tanto se ha venido hablando. No puede ejercer la Corte Constitucional ningún control si no media una demanda. Me pareció una equivocación de la Asamblea que le haya enviado a la Corte Constitucional el paquete. ¿Para qué le envía si la Corte nada puede hacer de oficio en esta materia? Debe mediar una demanda de inconstitucionalidad por la forma. Espero presentarla dentro de los 30 días que establece la ley después de publicada en el registro oficial. Todavía no se publican las enmiendas en el registro oficial. Asambleísta, mire, creo que la Asamblea tenía que cumplir con el numeral 3 que señala el dictamen de la Corte, que es notificarle de los actos, incluso decía de los administrativos, pero los normativos cumplidos por la Asamblea. Le han notificado. Yo en eso también he sido claro. La Corte Constitucional no puede actuar de oficio. Máximo lo que puede hacer es revisar que se hayan cumplido los límites formales, es decir, que se haya aprobado con las 2/3 partes y luego que se envíe para publicar en el registro oficial. La Corte no puede abrogarse de oficio el análisis de lo actuado por la Asamblea y además
Y en esto yo quiero ser enfático, no hay razón para una demanda de inconstitucionalidad porque la Asamblea obró en el marco de lo que le permite la Constitución y es la Constitución también la que le determina la posibilidad de llevar adelante el proceso de enmiendas. De tal manera que aquí no hay inconstitucionalidad, no hay razón para esta demanda, como tampoco hay razón para que la Corte demore la publicación en el registro oficial. La Asamblea tenía que notificarle, así disponía el dictamen. La Corte puede también, como dice el numeral 4, analizar, obviamente, el control de constitucionalidad, pero tiene que hacerlo previa demanda, no puede actuar de oficio. De tal forma que hay que esperar que se publique y luego habrá que también contestar demandas que no tienen ningún fundamento jurídico ni político. En suma, todavía no hay fechas concretas para el envío de este segundo paquete de enmiendas. Con seguridad, esta es una discusión que vamos a tener a partir de la próxima semana en el bloque, que lo realizaremos también como Movimiento País, y ahí se determinarán efectivamente si existen o no enmiendas, si son o no pertinentes y cuáles podrían ser los eventuales temas que constarían. Estaremos pendientes para ver qué es lo que nos suceda. Dejen pasar con tranquilidad la Navidad y celebrar el Año Nuevo. Dejen las enmiendas para enero, febrero o diciembre. Bueno, ahí tiene otro pedido de la oposición. Bueno, nosotros vamos a tratar de que sean unas buenas Navidades para toda la población. Les agradezco.